RTP. Está con nosotros, ya lo vemos ahí en la línea, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, economista Pozo? Gracias por acompañarnos a la mañana en RTP. Muy amable. Buenos días, un gusto estar con ustedes, a la orden. Gracias, economista. Hablemos de justamente lo que ha ocurrido. Me gustaría iniciar con algo internacional, pero también las repercusiones que se daban o se analizaban que podían tener en el país. Y es el tema de la volatilidad del precio del petróleo. Hoy se ha terminado con esta guerra de, como lo señalábamos poca mañana, de 12 días y ya comienza a estabilizarse pues estas especulaciones o análisis que se daban sobre si Ecuador ganaba, perdía o se mantenía en incertidumbre con el precio del petróleo. Por ahí hay algunos analistas y también pues conocedores en materia que dicen, a ver, Ecuador ya no es ese país que dependía únicamente del petróleo. De hecho, sus principales ingresos y parte del tercio del Producto Interno Bruto del país concentra 3 ingresos que son fijos, que está el ingreso tributario, las remesas y el tercero vendría a ser recién el petrolero. En este sentido y marco, economista Pozo, ¿usted considera que el precio del petróleo, de llegarse a nuevamente generar una inestabilidad geopolítica, podría afectar a nuestro país, y cómo regular también estas incertidumbres que puede presentar el Ecuador? Creo que es importante primero distinguir que los ingresos del presupuesto son el ingreso petrolero y el ingreso tributario. Las remesas no son ingresos fiscales, no son ingresos del presupuesto. Son ingresos para la economía, para el sector privado. Entonces no hay cómo mezclar la una cosa con la otra. Obviamente eso no quiere decir que no sean importantes. Estamos hablando de cifras cercanas a los 6,000 millones de dólares del año pasado. Así es. Y eso significa una liquidez y un aporte de la liquidez significativo. Segundo, el ingreso tributario de alguna manera depende más de las acciones nuestras. Me refiero a las acciones de la política económica interna. En el caso del petróleo, el precio depende del mercado internacional, donde el Ecuador no tiene incidencia. Ahora, la debilidad fiscal hace que el Ecuador sí sea sensible a lo que ocurra con el ingreso tributario, pero también por el ingreso petrolero. El ingreso tributario sí es más significativo en el presupuesto que el petrolero, pero eso no quiere decir que una caída de 10 o 20 dólares en el precio del barril o un incremento del mismo no tenga algún grado de implicación en las cuentas públicas. Dicho esto, yo le diría, siempre va a haber estos vaivenes producto de situaciones extraordinarias como la que se ha estado viviendo estos días, pero hay que verle en el promedio anual en donde se sitúa el precio, porque el día uno que suba 2 o 3 dólares y vuelva a bajar después, en la práctica no le afecta tanto a las cuentas fiscales cuanto en el promedio del año se vea que está muy por encima o muy por debajo al menos del precio fijado en el presupuesto del Estado. Dicho esto, por el momento parecería ser que no habría gran afectación, pero un poco predecir lo que va a pasar con este precio es muy complicado, porque como explico, depende de muchos factores que están bastante lejos de las decisiones nuestras, y ahí lo único que nos tocaría es tratar de manejar de mejor forma la política económica interna para ser menos vulnerables a la fluctuación del precio del petróleo en los mercados. Pero, doctor Pozo, no nos ha ayudado, solo termino con esto, no nos ha ayudado lamentablemente la producción, porque la producción no solamente que no se ha podido mantener, sino que ha decrecido, y por lo tanto cuando ha subido el precio no hemos podido aprovechar como habría sido si hubiéramos tenido un incremento de producción de petróleo. Doctor Pozo, protegernos del precio del petróleo, eso le puede sonar extraño a alguna gente que todavía se ha quedado en el pasado de un país petrolero, ¿no? Cuando se bromeaba, subir el precio del petróleo, vamos a pagar la deuda externa, ¿no? Ahora tenemos que pensar cada vez más en pagar por básicamente lo que es el subsidio, ¿no? El costo de oportunidad de no vender ese petróleo. Tenemos que pensar en los combustibles que ya están liberalizados, se encarecen y eso genera quizás hasta una inflación.
¿Qué hacer entonces con el sector petrolero? Y sobre todo, como usted dice, cuando la producción ha caído, cuando el precio se mantiene un poco debajo de lo que contempla el presupuesto prorrogado de $63,7. Ya somos un país postpetrolero. ¿Qué nos queda hacer? ¿Deberíamos invertir en la industria petrolera para que se recupere? ¿O deberíamos pensar en irnos a la fruta, la proteína, la minería y salirnos ya del petróleo? A ver, es una pregunta de fondo. Yo le diría, creo que el Ecuador nunca llegó a ser un país petrolero. Yo creo que el Ecuador fue un país con petróleo. Antes, tal vez de una manera más significativa que ahora. Pero viendo un poco la situación hacia adelante, yo creo que el Ecuador tiene que hacer una política en el ámbito fiscal, por ejemplo, sana. ¿Qué significaría hacer una política sana? Lo que pretendimos hace 20 años atrás, cuando había la ley de transparencia fiscal y responsabilidad que se llamaba, nombres más, nombres menos, y que hablaba de que el petróleo tenía que tener una dependencia en el presupuesto cada vez menor, para que en un periodo de 20 años, cosa que si se hubiera mantenido estaríamos en este momento en esa situación, que en 20 años todo el ingreso petrolero pasa a formar un fondo de ahorro fiscal que nos permita defendernos de situaciones adversas, como es si baja el precio del petróleo, si se cierran los mercados internacionales, si baja el precio de productos de exportación, etcétera. Es decir, sí creo que ese trabajo todavía no se ha vuelto a poner sobre la mesa y creo que es sano. Segundo, el petróleo requiere dos elementos fundamentales a mi manera de ver. Uno se llama financiamiento y otro se llama tecnología. Ninguno de los dos tiene el Ecuador. Por lo tanto, la presencia de inversión extranjera en el sector es fundamental. Y la presencia de inversión extranjera en el área petrolera en el Ecuador ha ido reduciéndose gradualmente. Hace no muchos años atrás participaba, el 50% era producción pública y el otro privada. Ahora estamos hablando de un 90-10. Y claro, con ese 10 de presencia extranjera, donde la tecnología es fundamental y el financiamiento, como mencioné, es fundamental, no es suficiente para revitalizar el sector. Entonces, mi punto va al hecho de que me parece que con todo lo anotado, sí es un sector que puede brindar recursos, puede brindar una revitalización de la economía. Eso ya lo hizo con esa inversión del OCP en el año 2002, que nos empujó la economía por cerca de 3 años, y el petróleo sigue siendo un buen negocio. Entonces yo creería que ese tema sí se le debe dar el empuje que corresponde. Obviamente que hay que resolver algunos escollos que tenemos. La posición que se tuvo en la consulta para el asunto del bloque 43 del ITT, yo creo que ese tema tiene que replantearse porque nunca se le explicó al país y sin embargo se le consultó si quería o no seguir produciendo crudo, lo cual ha sido una barbaridad porque de acuerdo a cómo van las cosas, mucho más cuesta desmontar el parque petrolero, el campo petrolero, que lo que costó la propia inversión, lo cual es un sinsentido. Pero sí existe, creo yo, una posibilidad de recursos y de crecimiento importante si podemos incorporar inversión extranjera y se puede acompañar eso con un manejo responsable en el área fiscal. Doctor Pozo, súper puntual, ¿no debería haber estado protocolizado que la operación del Yasuní, el ITT, vaya guardando fondos para su desmontaje? A ver, nunca se creyó que iba a pasar lo que pasó. Fíjese, esto ha rendido hasta la época en que salió esta decisión de la consulta, alrededor de $1.300 millones al año. Ese ha sido el aporte. Y el desmontaje todavía no sabemos cuánto va a costar, pero probablemente cueste sobre los 2.000 millones. Y no existe experiencia en el mundo, porque no se ha dado en el mundo un proceso de desmontaje de un campo petrolero en un área protegida. Es decir, no hay la experiencia ni siquiera internacional que nos diga por dónde transitar y por dónde caminar en esa dirección y todo lo que ello involucra, porque ese campo daba poco de servicios públicos
a más de 1.500 familias, salud, educación, seguridad, transporte aéreo, trabajo, etcétera. Entonces no es un tema tan simple y tan sencillo. Por eso decía yo, deberíamos volver a una suerte de consulta, no sé si poner en esos términos, pero que nos permita no seguir en este proceso que es un sinsentido desde cualquier ángulo. Economista Pozo, muy buenos días. Quería aprovechar, a propósito de la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública, señalaban que dentro del articulado del día de ayer, una de las últimas incorporaciones tenía que ver con el régimen de reservas internacionales. Quería aprovechar un poco pues para preguntarle cuál es su apreciación sobre esta norma y en concreto también, aprovechando también la visita protocolaria que está teniendo el presidente Noboa, ¿cuáles son las perspectivas internacionales de financiamiento para el país? Tal vez empezar indicando que el año 2021, después del periodo del confinamiento de la pandemia, yo estuve en funciones públicas y logramos aprobar una reforma al Código Monetario y Financiero que se denominó, recordarán ustedes, Ley de Defensa de la Dolarización. Ahí se pudo aprobar esto después, por cierto, de 2 rechazos que tuvimos en la Asamblea. Esta ley, en el tercer intento, entre otras cosas, buscaba darle una suerte de autonomía al Banco Central, independencia y evitar que se repita lo que ya ocurrió años antes, que es que se utilicen las reservas internacionales para gasto público, para ponerlo en simple. Y eso se pudo lograr. Salieron un par de cosas ahí que nunca me gustaron. Lo perfecto es enemigo, lo bueno a veces, pero como es tener 2 juntas de regulación que nunca estuve de acuerdo, creo que ese fue un problema, yo me opuse, pero finalmente salió de esa forma, pero eso es algo en lo que se tiene que insistir. Yo no sé exactamente cómo salió la normativa de ayer, porque fue ayer, pero lo que sí le puedo decir es que en la medida en que se precautele el cuidado de las reservas internacionales, que no se dé paso a ninguna vía que repita el error del pasado de que sea una fuente de financiamiento al presupuesto del Estado, estaríamos en la buena ruta. Y por otro lado, en la medida en que se preserve la autonomía del Banco Central y ojalá podamos caminar a la presencia de una sola junta de regulación. Economista Pozo, en sus primeras intervenciones tocábamos bastante el tema de la economía y las finanzas públicas, también la necesidad de mayor inversión en general. Quisiera ahora trasladarlo un poco a la economía quizás de los ciudadanos. En un país donde el 34% de la población tiene empleo formal, es decir, solo 3 de cada 10 gozan de tener un empleo formal. Y como ya agente externo, porque ha sido un problema recurrente quizás en los últimos años, ¿qué medidas se podrían tomar? Quizás aparte de atraer mayor inversión económica, que seguramente es uno de los puntos claves, como ya lo he mencionado, pero ¿qué se podrían tomar para intentar que ese empleo aumente y que más ciudadanos puedan acceder a un flujo de dinero para sus familias? Hay 2 formas fundamentales que podrían ayudar a mejorar el empleo, que es la segunda preocupación de los ecuatorianos. Uno y principal es que si la economía no crece a mejor ritmo, la recuperación del empleo se ve muy complicada. El país tiene 10 años de estancamiento económico, en promedio. Ha habido años que ha crecido un poco, ha decrecido en otros, pero en promedio el país ha estado estancado en ese periodo. Y eso obviamente ha inhibido, ha prohibido que haya una mejora del empleo. Ese problema sigue siendo un dolor de cabeza para todos los ecuatorianos. Para que eso cambie, hay que buscar que se reactive la inversión. No hay cómo crecer sin inversión. Y la inversión es básicamente de origen privado. El origen privado es fundamental para que la inversión haga presencia aquí, sea nacional o sea extranjera. Pero para que eso se dé, una de las armas, uno de los instrumentos es un marco legal en el ámbito laboral moderno, que facilite la contratación laboral y no la entorpezca. Aquí en el Ecuador tenemos un sistema que no funciona, un sistema caduco, un sistema obsoleto, donde por ejemplo, imposibilidad de contratar por horas es un problema.
la no diversidad de tipos de contratos laborales es un problema, la presencia de la jubilación patronal no tiene sentido alguno, los costos de despido y de contratación hacen inviable, es decir, no hay un marco que facilite contratar trabajadores. Entonces, si usted me pregunta qué deberíamos hacer, la economía tiene que crecer con inversión privada, nacional y extranjera. El sector público podría ayudar también con inversión pública, pero para ello necesita hacer reformas que liberen recursos, porque tal como está la estructura del presupuesto no queda espacio en la actualidad para que se puedan destinar fondos a la inversión. Todo se va en nómina, en subsidios, en pagos de deuda, en el gasto operativo del Estado, y no queda espacio para inversión. Entonces, en la medida que el Estado pueda, con las reformas, liberar recursos e invertir, y el sector privado pueda actuar con algunas acciones complementarias como las que acabo de explicar de la reforma laboral, creería yo que podríamos lograr en un plazo mediano una recuperación gradual del empleo, que es obviamente uno de los grandes problemas que tenemos. Economista Pozo, para ir concluyendo con el tiempo, quisiera preguntarle sobre la visita del presidente Noboa a China. ¿Qué expectativas deberíamos tener una vez que ya llevamos un tiempo implementando el Tratado de Libre Comercio con ellos, pero cuando hay oportunidades todavía de crecer en esos mercados? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué deberíamos esperar de la agenda del presidente? La relación con la China es una relación importante, pero no es una relación fácil. Fíjese, con ellos tenemos una relación de financiamiento, fueron en su momento prestamistas importantes del Ecuador y seguimos atendiendo el servicio de esa deuda hasta ahora. El principal acreedor de deuda bilateral, es decir, de gobierno a gobierno, es la China. Y ahí yo creo que se puede lograr una mejora en las condiciones de lo que todavía nos queda por atender. Ese es uno de los ámbitos. El otro es el tema comercial. Y creo que el acuerdo que se firmó es un acuerdo adecuado, creo que es bueno para el Ecuador. Podemos en la práctica vender prácticamente todo lo que querramos, pero ellos no pueden colocar todo lo que quisieran colocar. Por ejemplo, está protegida la industria del vestuario, de la vestimenta, también con el objetivo obviamente de proteger a la producción nacional de la Sierra Central, que tiene producción en ese ámbito. Asimismo, el asunto de la desgravación gradual de importación de vehículos de ese mercado. Es decir, yo creo que fue un buen acuerdo y ahí tenemos una potencialidad enorme. Pero también tenemos situaciones delicadas. Tenemos que precautelar la relación con Estados Unidos y tener, por lo tanto, una relación balanceada entre ambas potencias. Pero también China pesca cerca de Galápagos, lo cual también es otro problema. Entonces, como estoy ilustrando que es una relación con muchas aristas y por lo tanto no es fácil, que hay que manejarla en los mejores términos. Que el presidente haya ido allá y visite me parece bien, creo que esa presencia puede ser favorable, pero esto tiene que avanzar, es decir, esto tiene que pasar de las visitas, de la diplomacia, de los buenos deseos a los hechos y a los resultados. Y creería yo que en los ámbitos que he citado, el tema de Galápagos, el tema del financiamiento, el tema de los proyectos, recuerden que ellos financiaron algunos proyectos grandes, el mismo Coca-Cola, que no está cerrado, la entrega de la obra es un proyecto financiado con recursos de allá. Es decir, en la medida que se vayan resolviendo todos estos temas, creería yo que la visita del presidente va a ser favorable. Esperemos, como digo, que vaya por el lado de los resultados y no una visita muy diplomática sin mayores beneficios. Economista Pozo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. RTP.